Bendito y alabado sea nuestro divino Padre Jehová. Hoy traemos los divinos rollos sagrados del Cordero que fueron anunciados por Juan en el Apocalipsis capítulo 5. En ellos anuncia causa, origen y destino de todas las cosas. Los dicta por medio de telepatía viviente universal a su Hijo primogénito solar Cristo. El autor es Dios. El escritor es Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno Jehová en ciencia celeste: juicio final. Los que emplearon falsos testimonios y juraron en la tierra no entrarán al reino de los cielos. El juramento no es del Padre. Sí, hijito, los que emplearon falsos testimonios y los que juraron no entrarán al reino de los cielos. El juramento no se conoce en el reino de los cielos, porque se desconoce la desconfianza. En tu mundo se jura porque no se tiene confianza entre sus criaturas. El juramento salió de los usureros. Su psicología es la posesión material. En la justicia humana influye las ansias de ganar. No prima lo espiritual. Es una justicia que justifica una injusticia. La injusticia del propio sistema de vida es una farsa, porque el que tiene oro es respetable, el que no lo tiene es condenado. De verdad os digo que todos aquellos que quedaron libres de la justicia terrenal por la influencia del dinero no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que no pagó por su liberación a uno que pagó. Y de verdad os digo que ninguno de vuestros jueces entrarán al reino. Es más fácil que entre uno que no fue juez en la vida a uno que lo fue, porque mis humildes no necesitaban juez. Los que necesitaban jueces fueron los demonios del mundo, los explotadores, los ambiciosos, los usureros, los comerciantes, los traficantes, los mafiosos, los ladrones, los corruptores, los droguistas, los políticos, los presidentes, los reyes, los banqueros y toda la gama de rufianes que produjo vuestro sistema de vida basado en el oro, y no mis humildes. Y de verdad os digo que los que emplearon falsos testimonios son malditos. El mundo los conocerá a todos. Sé, hijito, que piensas en tu rebaño chile. Sé que ves a distancia los falsos testimonios de todos los juzgados del mundo. Así es, Divino Padre Jehová, y veo que los que más dinero poseen son los más falsos e hipócritas. Así es, hijito. Todo rico no tiene sentimientos. El oro los insensibiliza. Y si llegan a tener sentimientos, los amoldan a sus intereses. Todo rico, a medida que se hace más rico, más egoísta se pone. Así es, Divino Padre Jehová. En mi patria, por tu divina voluntad, hay revolución. Y como tú sabes, los llamados ricos reniegan hasta de sus propias leyes, leyes que ellos mismos las crearon, y calumnian al gobierno del pueblo, diciendo que no existe la libertad. Así es, hijito, esto es calumnia colectiva, y de verdad te digo que todo calumniador del pueblo no entrará al reino de los cielos. Y estos mismos falsos defensores del pueblo
serán acusados en mi reino de haber jugado con la fe de todo un pueblo. Estos demonios, no contentos con haberos dividido en ricos y pobres, os explotan, y son mis humildes quienes les pagan. De verdad os digo, verdugos del pueblo, que os quedaréis sin paga y sin trabajo, porque vuestro Creador os maldice por inventar filosofías y partidos que no son salidas de mis humildes, de mis hijos del trabajo. Solo el comunismo es del Padre, porque todos son iguales ante Dios, y vosotros, demonios, fuisteis ciegos, sabiendo esta ley que lleva escrita siglos y siglos. ¿No os disteis cuenta que en el Creador mismo está la filosofía por la que luchan millones y millones de mis hijos? Porque para vosotros, malditos políticos de la derecha, solo existe el libertinaje y la explotación. Mas se os acabó la miel. Ahora, hijos del demonio, a devolver lo que nunca os ha pertenecido. Toda mansión, todo lujo, toda posesión os será quitada, porque mis mandatos no mandan a nadie a hacerse rico. Sois los escollos del progreso y la escoria de la espiritualidad. Sí, hijito, de verdad te digo que todo hipnotizador no entrará al reino de los cielos, porque violó la ley del Padre. El hipnotismo es una ciencia como muchas, mas el mandato del Padre era y es y será el trabajo. Sé que existen grandes y desinteresados investigadores, mas ninguno entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre un obrero a un investigador, porque el obrero está en el mismo mandato del Padre, el investigador cerca de él, sin menospreciar su esfuerzo y su aporte al progreso de la ciencia misma. La cualidad y la calidad de las ideas se pelean en complacer al Padre por sobre todas las cosas. Y de verdad os digo que la sencillez y la humildad son las primeras. Las intenciones humanas son juzgadas en el reino de los cielos por el concepto que tuvieron con respecto al Padre al generarse. En vuestro mundo egoísta se desprecia o menosprecia el trabajo manual, y de verdad os digo que todos los que generaron ideas de trabajo manual están primeros. De ellos son los reinos de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que se hizo tira las manos trabajando a uno que empleó los más modernos adelantos. No es que vuestro Padre desprecie el progreso. Muy al contrario, me alegra infinitamente que vuestra inteligencia progrese. Mas la justicia del Padre es así, premia al despreciado, se ajusta a la divina parábola que os fue dada hace ya muchos siglos. Los humildes son los primeros en el reino de los cielos, y de verdad os digo que esto no impide que cada uno reciba en justicia lo que debe de recibir. La justicia del Creador abarca lo que vosotros no podéis abarcar. Al juzgar a vuestros espíritus, lo hace desde lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar. Y vuestra imaginación se detiene en los límites de vuestra materia. No penetra lo invisible. Y lo invisible en vosotros son las ideas y las virtudes. Hacéis uso diario de ellas y no las veis. He aquí vuestro principio físico del reino de los cielos.
un principio viviente sin forma definida. Vuestro cuerpo de carne es un desarrollo magnético que tiene la cualidad y la calidad de la carne. Este proceso se inicia desde lo invisible a lo visible. Cuando se está en el vientre de una madre, ni la madre ve lo que ha de venirle, solo siente. El nacimiento de una criatura es producto de dos espíritus encarnados y la participación del reino de los cielos. Toda reencarnación es la entrada de un espíritu a un magnetismo por el desconocido. Este magnetismo es producido en las relaciones sexuales, y de verdad os digo que todos los que escandalizaron sexualmente no entrarán al reino de los cielos. Malditos son, y pobres de aquellos que les dirigan la palabra a estos malditos, porque sobre ellos caerá la misma ley. Y de verdad os digo que todo artista que se mostró desnudo o casi desnudo están en esta ley, y los que exhibieron sus cuerpos escandalosamente en piscinas y playas están en la misma ley. Y de verdad os digo que todo arrepentimiento se toma en cuenta en la justicia del Padre, porque el arrepentimiento es también una virtud viviente del reino. El Padre a todas las quiere igual. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino un arrepentido a uno que no se arrepintió. La ley de la justicia de vuestro Creador todo lo penetra. Segundos o menos de segundos vividos, moléculas o menos que moléculas, poros o menos que poros, células, cabellos, ideas, pensamientos, etcétera, etcétera, tanto en la materia como en el espíritu. Nada escapa en un juicio final. ¿No se os enseñó que vuestro Dios viviente está en todas partes? Lo vais a sentir ahora. Por todas partes del mundo estallará la revolución espiritual, una revolución de la que no tenéis la menor idea. Y de verdad os digo que será llamada la revolución del juicio final, la revolución de las revoluciones, porque hasta vuestras revoluciones serán juzgadas. Esta revolución será la última que tenga este mundo, y en esta revolución caerán todos los demonios que atropellaron los mandatos del Padre. Todo sufrimiento infligido a cada criatura de este mundo será juzgado, y de verdad os digo que cada oculto pensamiento igual. La revolución saldrá de los humildes, porque ellos son primeros. No saldrá de los demonios que dividieron este mundo. Esta revolución hará caer a todo aquel que se deja o se dejó influenciar por la ambición, base de vuestro sistema de vida. La caída del llamado capitalismo traerá la más grande felicidad para este mundo. Estos demonios nunca conocieron la verdadera felicidad, porque el oro hastía. Y de verdad os digo que todo aquel que se abocó en ser sostenedor de este hipócrita sistema de vida, no entrará al reino de los cielos, y deberán sumar todos los segundos del tiempo transcurrido en convivencia con tal sistema. Esta ley
es más fuerte y más severa para los que vivieron en abundancia, en el sistema de vida mismo. Porque de verdad os digo que todo aquel o aquella que vivió en abundancia, mientras que habían otros que no tenían ni para comer, no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que pasó hambre, a uno que no lo conoció. Es inmoralidad viviente ser indiferente para con el que sufre, y todo el llamado mundo de los ricos no entrará en mi reino, porque es más fácil que entre al reino un pobre y no un rico. Esto se debe a que el rico violó la ley del Padre. Se olvidó de la parábola que dice: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Todo rico se hartó más de la cuenta, produjo desequilibrio en la igualdad, negó el derecho de otros. Por causa de los ricos hubo pobres, y no por causa de los pobres hubo rico. La injusticia de este mundo es, por lo tanto, por causa de los ricos, y de verdad os digo que todo rico es mirado en el reino como un acomplejado, esclavo del oro, y produce en mis ángeles la más infinita lástima. Y de verdad os digo que ningún acomplejado por vicio entrará al reino de los cielos. Los llamados ricos serán llamados ladrones por este mundo, porque al hacerse ricos robaron el derecho de los demás. Ser rico será la más grande inmoralidad, y siempre ha sido así. Y de verdad os digo que el que robó los derechos a otros, así serán ellos robados también, en otras existencias y en otros mundos. De verdad os digo que el único demonio de este mundo es el oro y sus seguidores, porque los males de este mundo salen de él, y no hay mal que no tenga que ver con el oro, con vuestro sistema de vida. Y de verdad os digo que todos los sistemas de vida de todos los mundos tienen en el reino su calificativo, su sello. El vuestro es un sistema de vida de ladrones e hipócritas y asesinos. ¿Acaso no matáis por poseer oro? ¿Acaso no se engañan unos a otros por un puñado de oro? De verdad os digo que este sistema injusto e inmoral de vida es como una pesadilla para mis humildes de vuestro mundo. Si diera la oportunidad a las criaturas del mundo de cambiarse de mundo, os aseguro, malditos ricos, que quedaríais solos, porque sois la levadura de la hipocresía, porque todo lo cubrís con el barniz de una falsa legalidad, que ha venido acentuándose con el correr de los siglos. Todo olvido de su propio pasado espiritual ha sufrido cambios en su filosofía. No ha cambiado en lo más mínimo la ley del Padre. Los que cambian son los hijos, porque pidieron vida con libre albedrío. He aquí el principio de lo correcto y de lo incorrecto, el punto de partida de todas vuestras ideas con las que gobernasteis
y guiasteis este mundo, mas al olvidar la moral del Padre, vuestro libre albedrío os condujo a la inmoralidad. Ya no os respetáis ni vosotros mismos. Habéis sobrepasado vuestra propia escala espiritual. Es decir, habéis obligado a la misma Trinidad intervenir, y de verdad os digo que, pobres de vosotros inmorales del mundo, porque seréis juzgados con mayor severidad. Por vosotros, malditos inmorales, este mundo conocerá el llorar y crujir de dientes. Vosotros, malditos, desencadenasteis la justicia antes del tiempo. El Divino Padre ha escuchado los lamentos y quejas de millones de hijos que temen corromperse con vuestra maldita presencia. Seréis perseguidos inmorales del mundo, y el mundo arrancará de vosotros, malditos, como se arranca de la peste. Si los gobiernos cobardes y cómodos no os combatieron como eran sus obligaciones, la doctrina del Cordero de Dios os combatirá. Y de verdad os digo, malditos inmorales, que no quedaréis ninguno en este mundo. De verdad os digo que ninguno de los que tenían la responsabilidad de mantener la moral de raza entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que no tuvo esta responsabilidad a uno que la tuvo. Grave acusación pesa sobre los espíritus responsables que viendo al demonio nada hicieron. Y de verdad os digo, educadores del mundo, que sobre vosotros cae una tercera parte de cada inmoral que conocisteis en la vida. Los inmorales son de muchas categorías, mas me refiero a los que se exhibieron ante el mundo, a los malditos que violaron su propio sexo, a los que pidieron ser hombres y vistieron como mujer, a los afeminados pelucones, droguistas y mafiosos, malditos inmorales. O se es hombre o se es mujer, acusados seréis en el reino de confundir los sexos en este mundo, porque ninguno de vosotros, malditos, conocerá la luz. Fuisteis indignos de ella. Pedisteis oportunidad, malditos, y volvisteis a caer. Y de verdad os digo que toda mujer que confundió su sexo vistiendo como hombre no entrará al reino de los cielos. Vestir como viste el sexo opuesto es inmoralidad en el vivir. Nadie se manda solo en lo moral. Pisoteasteis mi moral escrita en mis escrituras. Y de verdad os digo que hombres y mujeres inmorales en el vestir deberán sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante en que empezaron a atropellar su sexo. Y de verdad os digo, inmorales del mundo, que por cada segundo de violación os corresponde cumplir una existencia fuera del reino de los cielos, una existencia en otros mundos. Vosotros mismos, inmorales, perpetuáis vuestro alejamiento del reino. Escrito fue que cada uno se hace su propio cielo.
Vosotros os hicisteis tinieblas, y de verdad os digo, corruptores de niños, corruptores de mi inocencia, que cuando no quedéis ninguno de vosotros, este mundo se transformará en paraíso. Y de verdad os digo, padres de la tierra, que sobre vosotros caerá también justicia, sobre padre y madre que no supo crear ni criar a sus hijos. Por cada hijo inmoral que vistió como mujer, os corresponde una tercera parte de los segundos vividos por el violador. Igual ley para toda hija que vistió prendas del sexo opuesto. Padre y madre deben sumarse para sí un tercio del total del puntaje de tinieblas vividos por sus hijos, porque son hijos de vuestra carne. Debisteis haber intervenido con energía al ver cómo vuestros hijos se mofaban de la moral del Padre. Mas vosotros también estabais ciegos e ilusionados por el sistema de vida corrompido, que os ofrecieron a la fuerza los demonios del oro. De verdad os digo que ningún padre o madre que no tuvo energía moral para enseñar a sus hijos entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre padre y madre que se preocuparon a padre y madre que no se preocuparon, porque pedisteis probar la carne creadora y respetar y cumplir sus leyes, no según el mundo, sino según la moral del Padre, escrita por siglos y siglos en sus escrituras. Vosotros, padres y madres de la tierra, al igual que todos prometisteis educar a vuestros hijos según la ley de Dios, no según la ley de los hombres. De los hombres son las llamadas religiones, y no de Dios. De los hombres es la explotación, y no de Dios. Los hombres os ilusionaron, y no Dios. Por seguir lo que era de los hombres, vosotros como padres sois inmorales ante Dios, y lo son vuestros hijos. De verdad os digo, que quien prefirió lo de los hombres a Dios, no entrará al reino de Dios. Quien no luchó con todas sus fuerzas contra el demonio que tomó forma de hombre, no entrará al reino de los cielos. Quien se dejó ilusionar por filosofías que no tomaron en cuenta al Padre, no entrará al reino del Padre, porque olvidasteis vuestras propias promesas hechas en el reino, cumplir lo de mi Dios y Señor, por sobre todas las cosas. Mas vosotros, padres de la tierra, hicisteis lo opuesto, lo contrario, cumplís al pie de la letra la ley de los hombres, y olvidáis al Padre, porque es más fácil para vosotros recordar un futuro partido de fútbol que recordar mis escrituras. Hipócritas, y os hacéis llamar cristianos. De verdad os digo que ningún hipócrita de este mundo entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que no fue cristiano a uno que lo fue. Es más fácil que entre uno que no conoció religión alguna a uno que la conoció, porque de verdad os digo, ignorantes del llamado mundo cristiano, que si hubieseis estudiado y profundizado mis escrituras, os habríais dado cuenta
que las llamadas religiones no son del reino de los cielos, porque son filosofías que dividen la fe del mundo en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. Os habríais dado cuenta que vuestro espíritu se divide, y que solo Satanás se divide a sí mismo. De verdad os digo que ninguna filosofía que divida a mi rebaño se conoce en el reino de los cielos, ni capitalismo, ni religión. El primero os divide en lo material, hace de unos ricos y de otros pobres. El segundo os divide en lo espiritual. Y de verdad os digo que ningún espíritu dividido entrará al reino de los cielos. Se entra al reino tal como se salió unificado con el Padre, y se debe volver unificado en el Padre. Basta un microscópico desacuerdo en lo que es del Padre y no se entra al reino de los cielos. Padres y madres de este mundo no solo violaron la ley del Padre, sino que también violaron sus propias leyes mundanas, porque los hombres hacen sus leyes, y muchos no las respetáis. Mas toda ley, sea divina o terrenal, es juzgada en el reino de los cielos. Lo que no es juzgado en vuestro mundo, es juzgado en el reino del Padre. Y siendo todo lo que existe juzgado, lo que es de Dios y lo que es de los hombres, libre albedrío tiene el Padre, libre albedrío tienen los hijos. Y de verdad os digo que todo libre albedrío tiene a la vez su libre albedrío. Es decir, que espíritu y libre albedrío, siendo una misma cosa, sienten distinto. Como criaturas humanas no os dais cuenta, porque espíritu y libre albedrío mantienen la unificación que pidieron en el reino. Solo una microscópica parte de ellos se manifiestan en ideas. Después de la muerte de vuestro cuerpo de carne, el espíritu sigue pensando. Su paso por la vida fue efímero, tan efímero que no le da importancia, salvo los espíritus atrasados, los que se apegan con facilidad a lo material, a las riquezas, que en vuestro mundo llamáis ricos. He aquí la causa de vuestra tragedia. En la prueba de la vida, los menos evolucionados pero astutos os dieron un sistema de vida totalmente carente de espiritualidad. El reinado de la astucia es el reinado de la serpiente faraónica, la misma que empleó su maldita astucia contra la felicidad de Adán y Eva. Los que os dieron vuestro sistema de vida lo hicieron por la fuerza. ¿No son estos demonios los que mantienen las llamadas fuerzas armadas? De verdad os digo que todos aquellos y aquellas que vistieron uniformes de las llamadas fuerzas armadas, ninguno entrará al reino de los cielos, porque el que mata a espada, muere a espada. El que se perfecciona para matar es también muerto en lejanos mundos. Toda intención que no es de las enseñanzas del Padre se vuelve contra el propio creador de ellas. Si no es en esta vida, ocurre en otras. De verdad os digo que esta filosofía demoníaca está en contra de mi mandamiento. Él dice, no matarás, y estos demonios con uniformes
se mofan de mi divino mandato, mas ninguno quedará en este mundo. Porque todo árbol filosófico que no plantó el Padre Jehová, de raíz será arrancado. Y de verdad os digo, que esta bestia junto con las bestias religiosa y capitalista fueron vuestro peor yugo por siglos y siglos. Estas tres bestias perpetuaron con sus presencias la desconfianza en el mundo, perpetuaron la ilegalidad de vuestro sistema de vida. Dad gracias a ellas, que por ellas no entraréis al reino de los cielos. Os deslumbraron con sus malditos uniformes y sus falsos conceptos de patriotismo, porque fueron indiferentes al dolor de mis humildes. Se escudaron en la vida bajo una imparcialidad que a nada conduce. De verdad os digo, que es más fácil que entre al reino uno que no vistió uniforme, a uno que vistió. Y de verdad os digo, que entre dos que vistieron uniforme, el de menos grado es primero en la entrada al reino. Mas ninguno entra. Esta comparación os enseña que en toda violación existe cualidad y calidad. La humildad es también probada con filosofías que no son de la espiritualidad. Todo lo que es de la espiritualidad está contenido en mis escrituras, y toda escritura del mundo que conduzca al bien es del Padre, y toda escritura o doctrina que divida a mis hijos no es del Padre, es de Satanás, porque solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Las llamadas Fuerzas Armadas dividen a las naciones por orgullo de razas. De verdad os digo, que ningún orgulloso entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que fue humilde y sencillo, a uno que fue orgulloso. Y de verdad os digo, que los que pertenecieron a las llamadas Fuerzas Armadas serán acusados en mi reino de disfrazar el orgullo de raza, llamándolo patriotismo. El patriotismo no es árbol del Padre, no defiende lo que es del Padre, defiende al demonio del oro, porque es patriotismo comercial del maldito capitalismo. Escribe Alfa y Omega.